Bueno, damos gracias a Dios porque hoy después de una semana tenemos la oportunidad de volvernos a juntar en este espacio que hemos diseñado para poder hablar sobre aspectos de la fe, sobre cosas que nos suceden, sobre bendiciones que Dios nos da y todo con el fin de nutrir a cualquiera que escuche este podcast de bendición. Y para mí es de gran bendición el poder estar aquí reunido con alguien que quiero mucho, que considero una amiga y que también creo que el Señor me ha regalado también la bendición de llamarle hermana en Cristo, y es mi amiga Itzel Roque, a la cual le agradezco mucho que hayas aceptado, amiga, la invitación para estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, amigo, a ti. Al contrario, es para mí un gusto estar aquí y poder apoyar. Ya sabes que cuentas conmigo. Qué buena onda. Pues a mí me da mucho gusto y la verdad sí me gustaría presentar un poco a Itzel. Itzel es una amiga que conozco desde hace años. Nos reunimos por mucho tiempo en la misma comunidad, en la misma iglesia, y crecimos igual viéndonos esa parte como de amigos y todo eso. Ella ahorita se congrega en otra comunidad, pero nos vemos con bendición y sabemos que Dios por medio de nosotros y también de otros chicos está dando bendición por medio de nuestros ministerios. Y yo en lo personal he visto mucho el crecimiento de Itzel, he visto mucho cómo el Señor la ha usado para distintas obras. De hecho, me comentabas que recién tuvieron la oportunidad de salir a presentar el Evangelio, con toda la dinámica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo estuvo la dinámica, amiga? Sí, bueno, nosotros donde nos congregamos, donde asistimos, vamos cada sábado. Y el pastor nos decía esta sugerencia de que quizá estamos acostumbrados a hacer lo de una rutina, ¿no? Siempre llegar en sábado a tal hora, hacer cultos, irnos. Y él decía, ¿por qué no hacer algo diferente? Ser iglesia no solamente es ir y congregarte, ser iglesia también es ir y servir a las calles, no solamente a los enfermos, a todo este tipo de personas, sino en general. Y entonces esa fue la invitación, un sábado diferente. Y fue lo que hicimos ayer. Salimos a las calles, ahorita con el calor que está tremendo, compramos aguas, compramos bolis y a toda la gente que iba pasando les íbamos regalando y dándoles un mensaje, Dios te bendiga, algo, ¿no? Tuvimos experiencias muy bonitas y otras no tan agradables. A uno que otro chico le dijeron, si viene de Dios, no lo quiero, gracias. Y a otros que incluso hasta el claxon nos tocaban. Y son experiencias muy padres. También nos acompañaron adolescentes que me imagino que nunca habían hecho este tipo de actividades y la verdad es que se soltaron, pues fluyeron, o sea, ellos dijeron, no, yo quiero entregar las aguas, hicimos cartelitos, estuvo muy bonito la verdad y todas estas experiencias nos sirven en el desarrollo de nuestra vida. Sí, pues yo creo que hace 8 días platicábamos con Oscar y decíamos, pues que todos en algún punto tuvimos un primer encuentro con el evangelismo. Yo, por ejemplo, decía que la primera vez que yo fui, yo no sabía que yo iba a presentarle a quien le tocara la puerta el evangelio, que era como lo más común en aquel entonces, ¿no? Y que, pues, cuando te dicen como de órale vas, tienes que aprender a base de lo que estás haciendo en ese momento. Hoy, gracias a Dios, creo que en medio de las malas experiencias también son más las buenas. Y pues a mí me da mucho gusto, Itzel, me da muchísimo gusto. Yo recordaba igual una vez que salimos y nos tocó hasta bailar con una señora en el centro que Sí, nos sí, me invitó acuerdo. porque ella decía, ok, sí te acepto lo que me vas a dar, pero yo me dedico a esto, así que échate un baile conmigo. Y nos tocó entrarle al baile, nos tocó disfrutar. Creo que también lo que queda es que nosotros salimos sí con la intención de dar un mensaje de amor, no es para incomodar a alguien, No, claro. y si alguien pues incomoda, respetamos pues no dejamos de ofrecerlo, porque también Claro. el mensaje es algo que no tiene que incomodar. Entonces a mí me da mucho gusto que lo hayan realizado y pues creo Gracias. que algo que dices es bien importante, y es que ahorita que mencionabas las palabras que te decía tu pastor, creo que nosotros en algunas ocasiones limitamos a cosas muy pequeñas lo que es ser cristiano. Y Sí. una de esas es a solamente congregarte, ¿no? Y creo que estas cosas abonan hacia nuestra dinámica y nos abonan también a saber, por ejemplo, qué otras cosas son lo que hace un cristiano. Si tú tuvieras, por ejemplo, que si pudiéramos empezar a platicar y todo eso sobre qué es lo que consideramos que forma un cristiano, ¿tú qué dirías? Pues para la gente quizá ser cristiano es únicamente una religión, un término,
y nosotros sabemos que va más allá, ¿no? Sabemos que es un estilo de vida, ¿no? Es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, no solamente, como te lo mencionaba, en una rutina de sábado, es en nuestro diario vivir, con nuestros vecinos, en los estudios, trabajo, etcétera, con todas las personas que te desarrollas. Ser cristiano va más allá de lo que quizá muchos piensan. ¿Y a qué me refiero? En que ser cristiano es realmente vivir a Cristo en tu corazón, que realmente se demuestre que Cristo está en ti, sirviendo, predicando también, como mencionabas, ¿no? El evangelio no tiene que entrar a la fuerza, ¿no? Tiene que nacer en ti, y nosotros somos llamados, somos escogidos, ¿no? También para ir y proclamar todo eso que Cristo quiere, ir y reflejar lo que Cristo fue. No vamos a lograr quizá alcanzar como tal, ser tal cual fue Jesús, pero sí es parte de nuestro objetivo como cristianos, el reflejar todo lo que Él hizo cuando fue humano aquí en la tierra. Y yo creo que hay formas en las que a veces aprendemos y que nunca imaginamos que aprenderíamos de esa manera a ser cristianos. Sí. Por ejemplo, yo mencionaba que Suri nos recomendaba la otra vez una serie que se llama Los Elegidos, precisamente, de Chosen, y que he visto que como que muchos están viendo, como que ya una vez que yo la conocí, como que me di cuenta que muchos la están viendo, y precisamente habla como que pone en contexto cómo eran la vida de los primeros discípulos, que siempre en algunas ocasiones los tenemos como que, eran perfectos, ¿no? Eran como que no tenían errores, ¿no? Como que eran inmaculados, Jesús los llamó y los perfeccionó. Pero esta serie a mí me gusta porque muestra como personajes que no, que eran comunes y corrientes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, yo le decía ayer a Oscar, que nos fuimos a comer juntos, y le comentaba sobre Pedro, el actor que agarran para Pedro, y le digo, es que yo sí me imaginé hacia Pedro, un cuate que es como de dudoso, como de, pues ¿cómo crees? Si llevo toda mi vida pescando, ¿cómo me dices avienta la red? O sea, alguien que impulsivo, pero te das cuenta que en medio de eso el Señor lo escoge y lo perfecciona, y el Pedro que conoce a Jesús al momento de decirle avienta tu red, no es para nada el Pedro que escribe las cartas pastorales al final, y eso yo lo traigo, amiga, porque al traerlo a nuestro contexto, creo que si nosotros también nos ponemos en esa idea de que, pues llevo tantos años conociendo al Señor. Yo, por ejemplo, ayer me ponía a contar y decía, este año hice 11 años de bautizado. Y yo decía, wow, o sea, antes los contaba, ¿no? Como 1, 2, 3, y de repente digo, ya pasaron 11 años. Y dices, hace 11 años yo era una persona completamente distinta. Y hoy que estoy a 11 años de mi bautizo, digo, verdaderamente el Señor me ha bendecido mucho, ha hecho grandes cosas, y creo que todavía no he conocido el prime de lo que Él tiene preparado. Y no nada más para mí, ¿no? Creo que tú también lo podrías decir. Tú tienes como unos 3 años, 4 años de bautizado. Decíamos igual que no habías disfrutado nunca una experiencia Sí, debido a la pandemia, ¿no? Nos limitó un poquito en asistir presencialmente, pero sin embargo se siguieron haciendo todo este tipo de actividades en cuanto a la Cena del Señor. Es una experiencia diferente, de todos modos pues se siente, ¿no? Cuál es el propósito de vivir la cena, pero sí son experiencias que, como lo mencionas, ¿no? Van marcando nuestra vida. Digo, yo apenas llevo, ya casi 4 años de bautizada, y también he vivido cosas que creo que del momento en el que me bauticé jamás hubiera pensado que en estos 4 años iba a pasar lo que he vivido. Y fíjate que nosotros vamos a grabar después un podcast especial sobre la cena, pero pues yo estoy seguro que aunque nos ven personas, la mayoría son de nuestra comunidad de fe, hay otros chicos que nos han visto y que nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me congrego en otra iglesia, pues yo me congrego en domingo, de hecho, nos dicen, no, tú te congregas en sábado, pero ¿cómo, o sea, así, aunque no es el tema central, cómo podríamos describir nosotros en palabras simples y llanas de lo que es la cena? Yo, por ejemplo, te decía que platicando con mi pastor, yo le decía que para mí la cena, en mi concepto personal, la cena no es un solo acto que hizo Jesús. O sea, para mí, yo estoy seguro que Jesús celebró la Pascua 2 veces antes, o sea, no sé cuántas veces antes la celebró, pero esa ocasión fue especial porque Jesús le dice, ¿saben qué, muchachos? Es la última. Ya me voy. Y hasta lo digo y se me enchina la piel, porque
yo me imagino a un Jesús quitándole esta parte, esta belleza literaria de cómo lo cuenta Lucas y cómo lo cuenta Pablo y todo está bonito cómo suena. Yo me imagino a un Jesús sentándose a la mesa y diciendo, muchachos, ya me voy. O sea, la hora ya llegó. ¿Se acuerdan que les he estado diciendo que me van a matar y que todo esto? Pues ya llegó la hora. Y yo me imagino a un Jesús como sentado a la mesa como diciéndoles y pues vamos a disfrutar, ¿no? Claro. Vamos a Incluso, comer. ¿sabes qué? Si nosotros cada cena llegáramos a pensar, es nuestra última cena, quizás hasta la viviríamos diferente, ¿no? Sí. Vivimos en un concepto, creemos que pues vamos a seguir, ¿no? El siguiente año y así, y precisamente durante este periodo de pandemia, muchos hermanos fallecieron, ¿no? Y cuando llegó el momento de la cena, fue como recordar un año atrás y decir, estaban estos hermanos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y también a mí me entraba mucho la duda, ¿realmente disfrutaron esa última cena que vivieron? Y te digo, ¿no? Quizá si nosotros cambiáramos ese pensamiento y lo viéramos como lo vio Jesús, ¿no? Es mi última cena, hay que disfrutarla, hay que aprovecharla. Yo creo que quizá también nosotros lo haríamos de esa manera, ¿no? Sí, es que, bueno, o sea, la mesa de Jesús, ayer tuve la oportunidad de dar el mensaje en la iglesia y yo decía, la mesa de Jesús es tan hermosa que tiene un lugar reservado para ti con tu nombre. Claro. O sea, decía, eso a mí me vuela la cabeza porque yo les decía a los hermanos, hay hermanos que ya descansan en el Señor, pero que dejaron reservado su lugar. O sea, que dijeron, este nombre es mío. Sí. O sea, tú aparta el tuyo y nos vamos a ver. Nuestra esperanza es que cuando el Señor vuelva, mi lugar que está reservado quiere que junto a mí te sientes tú y vamos Claro. a disfrutar. Para los que no tienen como esta idea de lo que es la cena es el rememorar esa última cena que tiene Jesús antes de ser capturado por los romanos y después pues entregar su vida y después resucitar. Lo bonito de este recordatorio es que simbólicamente también para nosotros como creyentes ejemplifica esta parte de que pues así como Jesús murió, yo muero al pecado con él. O sea, yo muero al pecado y resucito con él. Entonces, igual yo decía ayer en el mensaje que a mí me gusta creer que todos los días morimos y resucitamos. O sea, que todos los días yo tengo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Hoy hice estos errores, pero mañana puede ser mejor. Y, y pues bueno, ya que se prestó para hablar de todo esto, creo que nos lleva al punto de Jesús, que es a lo que creo que nos tiene que llevar todo. Jesús, entre su caminar, impactó muchas vidas, tocó muchos corazones. Digo, no es que le quiera hacer mucha promoción a esta serie, pero sí te da una perspectiva de quizá lo que tú lees y dices, no, pues lo leo, ¿no? Pero esta serie está tan bien cuidada en los pequeños detalles del contexto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper rápido para no dar un spoiler, pero es, por ejemplo, esta imagen de Mateo como publicano. Te pone realmente qué era un publicano en Israel. Y, por ejemplo, a mí me impresiona mucho esta parte en la que Mateo llega a decir, ni mis padres me quieren, porque yo soy un publicano, porque trabajo para Roma, mis hermanos me quieren matar, o sea, y de repente ves a un Jesús que lo mira y dice, sígueme. Exacto. Y ponen esta parte de que los discípulos como dicen, hey, Jesús, o sea, está bien, nosotros ¿Ya lo somos, viste? sí, o sea, nosotros somos pescadores, ¿no? Pues no estamos tan mal, ¿no? Pero un publicano, y veo como Pedro le dice, Señor, pero ¿lo conoces? O sea, nosotros sí lo conocemos, te lo presentamos, ¿no? Y Jesús dice como de, no, o sea, él me tiene que seguir. Claro. Y a mí me da mucha risa porque llega Mateo y le dice a Jesús, le dice, bueno, pues sí te quiero seguir, no he escuchado de ti, sé lo que has hecho. Y Jesús le dice, bueno, pues vamos a celebrar. Y a mí eso me llama mucha atención porque te vas al texto bíblico y dice que Mateo acepta al Señor y hace una gran fiesta. Y ahí se ve bien chistoso porque le dice Jesús, le dice, vamos a celebrar. Y dice, Señor, pero a mí nadie me acepta. Y le dice, no te preocupes, tú vas a ser el anfitrión. Y si tú como que transformas esta parte, es como de, es a lo mejor lo que pasa en mi vida, lo que pasa en la vida de los demás. Cuando el Señor llega a mi vida, yo celebro, yo me alegro porque el Señor ha llegado a mi vida, ¿no? Y justo te digo esto, amiga, porque también hoy vamos a hablar sobre este tema que es sobre los héroes de la fe, que lo enmarca Pablo en medio de la carta de los Hebreos.
Y lo hace con una intención, lo hace para que las personas a las que va dirigida la carta recuerden que tienen ejemplos. O sea, yo me imagino una iglesia quizá decaída, quizá amenazada en el sentido de su contexto, de su entorno, y Pablo diciéndole, a ver, ya hay otros que lo han logrado y les voy a decir quiénes fueron, ¿no? Y para, antes de entrar en eso, yo te decía que, y lo comentábamos en los podcasts anteriores, que este proyecto tiene como antesala uno que hicimos hace como 4 años ya. Uh-huh. Y en aquel entonces grabamos cápsulas de audio sobre héroes de la fe. Uh-huh. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Sí, pues bastante divertidas. ¿Tú nos ayudaste con cuál? Con el de Enoch. Con el de Enoch, así es. ¿Y cuál fue tu experiencia con eso? ¿Cómo te sentiste? Pues fue de las primeras veces en que profundizaba tanto en la Biblia. Me acuerdo que acudí a ti y te decía, oye, es que no entiendo ciertos versículos, porque cuando tú me dijiste vas a hablar sobre Enoch, pues tú piensas que hay un libro entero con la vida de Enoch, ¿no? Y realmente no, solo había como 4 versos, no recuerdo, sobre la vida de Enoch, y no te decían mucho, o sea, solamente mencionaban un poquito el nombre, y te decía yo, ajá, ¿y de dónde voy a sacar historia, no? Y hablando también con otro hermano después, otro hermano de la iglesia, él me empezó a platicar, ¿no? Y me decía más acerca de la vida de Enoch, y yo ahí fue cuando dije, bueno, no estuve tan mal con lo que yo estudié. La vida de Enoch para mí me impactó mucho. Es un héroe de la fe, uno de tantos que se mencionan en Hebreos, y me impacta porque dice que caminó con Dios y después él fue traspuesto. Así como pasó con Elías, ¿no? Entonces es una historia de verdad impactante. Se muestra a un hombre fielmente que estuvo fiel con Dios, y por ende, por esa razón fue que él fue trascendido con él. Y ahorita que mencionabas algo de cuando Jesús elige a los discípulos y mencionas, ¿no?, que pues hubo unos que no eran tan perfectos como quizá se hubiera esperado, ¿no? Cuando Jesús elige a los discípulos, quien no tiene a lo mejor contexto de la historia, llega a pensar que pues va a elegir pues, a los que son rectos iguales a él, ¿no? A quienes no tienen mancha, quienes no tienen pecado. Y pues no, se eligió a personas que quizá en ese tiempo nosotros no hubiéramos pensado, así como dices, ¿no? O sea, ¿ya lo viste? ¿Estás seguro que vas a elegirlo? Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros también somos imperfectos, amados por un Dios perfecto, y sin embargo nos ha elegido Él a nosotros, y la verdad se siente bien padre que Dios nos elija, ¿no? Aún sabiendo con el pecado que llegamos a cometer, que sabemos no somos perfectos, aspiramos a ser como Jesús, que él sí fue un humano perfecto, sin embargo se siente tan bien que aún a pesar de nuestros errores, Jesús sea quien nos elija para ser, quizá ya no estamos escritos en la Biblia como héroes de la fe, pero sí podemos llegar a hacerlo. Sí, y a mí, por ejemplo, cuando mencionamos esta parte de mirar a Jesús como el proyecto de vida, en el sentido de querer aspirar a ser como Él, a mí me cuadra mucho porque, bueno, yo siempre hago esta comparación y digo que como Jesús, como el Jesús que sube a estar junto a Dios, no vamos a ser nunca. No. Porque Jesús está a la diestra del Padre y está en un nivel celestial mayor. Pero Jesús, el Jesús que recorrió las calles, el Jesús que tuvo misericordia, el Jesús que miró de una manera distinta pues, a las personas, creo que a ese Jesús es al que aspiramos. Claro. A ese Jesús que la Biblia muestra con debilidades, porque lo muestra, que Jesús llora, que a veces no sabe quién toca su manto y dice, ¿quién me tocó? Que se enoja también. Sí, que se enoja, que lo mencionábamos con Oscar y decíamos este contexto de cuando es confrontado por los fariseos y Jesús dice, a ver, si yo quisiera destruirlos, le pido a mi Padre una legión de ángeles y aquí se acaba todo, pero no lo voy a hacer. Y es un Jesús que responde como de cuidado, o sea, con sabiduría. Sí, entonces vemos ese Jesús que se enoja, que es impulsivo, pero que también sabe en qué momento serlo, sabe cómo reaccionar. Y nosotros con ese Jesús nos podemos ver, ¿no? Porque decimos, pues también fue humano como yo. Exacto. Y pues creo que es a lo que aspiramos. Si pudiéramos poner una tabla de heroísmo en la fe, Jesús está en lo más alto, ¿no? Sí, claro. Y pues creo que igual, describiendo esta parte de los héroes de la fe,
La carta de Hebreos es una de las cartas que escribe Pablo y ahí se mencionan todos estos héroes de la fe. Mencionabas tú hace ratito a Enoch y yo me acuerdo que en algún punto que tenía la oportunidad de reflexionar en él, decíamos que la Biblia solamente menciona 2 textos a Enoch. O sea, ese es el contexto que te da de Enoch. Entonces imagínate sacar pues un mensaje de eso. Y entre las cosas que a mí me llaman la atención está que justo Enoch aparece en la Biblia antes de Matusalén. Ujú. Y te muestra esta paradoja que te dice que Enoch fue traspuesto, pero lo que te pone es que vivió conforme a lo que Dios quería y se caminó con Dios toda su vida. Y de repente te pone a otro brother que vivió casi 1000 años, pero solamente te dice que vivió y murió. O sea, es como de, pues, ¿de qué te sirve vivir tanto Claro. si no caminas con Dios? Y no importa cuántos años vivas y caminas con Dios, es lo correcto, ¿no? Que Creo que ese sean es bien vividos, sí, ¿no? claro. Esos años. Claro Y creo que eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? A vivir una vida que tenga sentido conforme a Dios. No sé si tú piensas igual lo mismo. Sí, por supuesto. Quizá como mencionas, ¿no? Hay personas que llevan ya muchísimos años o que vivieron tantos años, pero si la mayoría de esos años no los invertiste en Jesús, en su palabra, en esa fe que nos identifica a nosotros como cristianos, pues entonces, como te digo, quizá no fueron años bien vividos. Y hablábamos en la semana con nuestro grupo de jóvenes, yo me congrego en otra iglesia, se llama Siloé, y hablábamos sobre un tema acerca del propósito que hay en nuestras vidas. Y mencionábamos acerca de que quizás a este punto de nuestras vidas no sabemos cuál es nuestro propósito. Y llegamos a la conclusión de que nuestro propósito, pues, es ese llamado que Jesús, que Dios nos ha mandado, ¿no?, a hacer. Y hay que sentirnos, pues, privilegiados, ¿no?, porque nos ha elegido a nosotros. También en algunas otras ocasiones hablábamos acerca de las experiencias que hemos vivido con las personas con las que nos relacionamos, que no comparten nuestras mismas creencias, y que todos llegamos a la conclusión de que la mayoría de esas veces, quizá a veces fuimos rechazados o, ¿cómo decirlo? Pues sí, nos juzgaban, ¿no?, por lo que éramos. Y mencionábamos esta parte en la que todos decían, no, pues yo soy el diferente, ¿no? Y yo les decía, chicos, no, hay que cambiar ese panorama y dejar de vernos como los raritos y sentirnos especiales, porque Jesús fue quien nos eligió a nosotros, ¿no? En el caso de los apóstoles, los discípulos, también yo creo que quizá en algún momento de sus vidas se sintieron el frijolito en el arroz, ¿no? y en el momento en que Jesús los elige para que lo sigan, es ahí donde marca la diferencia, y que quizá ya tenían varios tiempo vivido, pero desde ese momento, esos años que ellos invierten para Jesús, es entonces donde se va a aprovechar más su vida, ¿no? Esos años precisamente son los que significan más que toda su vida, ¿no? Y es que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pedro, volviendo un poquito a él, creo que lo puedes ver y él entiende como su llamado hasta después de que Cristo muere. Y es bien padre verlo porque la forma en la que Pedro es llamado, o sea, como vuelto a llamar, sí, es de una manera que él mismo dice, o sea, y es bien impresionante como dice, ahora ya lo entendí. Cuando ve esta visión de que no le llames impuro a lo que Dios hizo y acércate a los gentiles y todo eso, yo me pongo en ese lugar y es un golpe contracultural bien fuerte, o sea, crecer que nosotros somos el pueblo especial, ellos no lo son, y después, oye, pues estuve 3 años con el Mesías, entonces es un escaloncito arriba, y después como de, y ahora que el Mesías ya no está, soy uno de los líderes del movimiento, y de repente Dios le dice, a ver, Pedro, ven, te voy a explicar, ellos son tan pueblo escogido como tú lo eres. Claro. No estás tú en un pedestal, no estás tú por encima de nadie. Ellos merecen que tú los veas como iguales. Y a mí eso se me hace una locura. Y creo que también contextualizando un poco el texto en nuestros tiempos, a veces nosotros llegamos a creer esta parte, ¿no? Como que decimos, no, pues es que se nos olvida que fuimos alcanzados por gracia y no por meritocracia. Claro. De decir, pues es que yo vengo, en nuestro caso, no vengo todos los sábados a la iglesia, no, que yo sirvo en el ministerio de alabanza, no, que
que yo soy el que va a visitar, yo voy a hospitales y etcétera, ¿no? Y de repente es como de, viene esta parte de lo que Pablo le dice en sus recomendaciones a las iglesias y es, pero si solamente te dedicas a hacer ruido y no hay algo en tu interior, pues ¿de qué sirve, no? Entonces, creo que también hasta cierto sentido estas recomendaciones o presentarle a la iglesia a los héroes de la fe sirve para eso, el decir, mira, ellos eran imperfectos, ellos eran como tú y como yo, pero fueron alcanzados por gracia. Y nosotros pues hoy también somos alcanzados por gracia, ¿no? Claro, incluso lo que mencionas ahorita en cuanto a que a veces llegamos a pensar que por las acciones que llegamos a hacer, por eso no es que fuimos alcanzados o por eso es que Dios me eligió, como decías, por méritos propios, ¿no? Y se llegan a confundir a veces con este texto que la fe sin obras es muerta. Y dicen, pero pues es que yo hago todo esto, hago el otro, o sea, obviamente por eso Dios me eligió a mí, ¿no? Y no es eso. También menciona la Biblia, ¿no? Acerca de que nosotros no lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Entonces, también no hay que contextualizarlo y no pensar que por todo eso que hacemos, o sea, es gracias a mí. Claro que no. Es gracias a Dios, gracias a su misericordia, a su gracia que ha tenido para con nosotros el que nos haya elegido, ¿no? Y no es que nos sintamos, bueno, lo que te mencionaba, ¿no? Que nos sintamos especiales por ser elegidos y no quiere decir que alcancemos la soberbia, sino que simplemente siéntete especial porque Dios te eligió, pero no solo te sientas, sino haz también, actúa como un cristiano debe de ser, ¿no? Y como mencionas acerca de la imperfección, pues así como nos ha alcanzado a nosotros, también puede alcanzar a más gente, incluso a aquellos que aún no conocen del Evangelio, pero que Dios ya los tiene predestinados a ser esos también héroes de la fe. Sí, y por ejemplo yo veía entre el panorama de las personas que presenta Pablo como héroes de la fe, y son personas que en algún punto, pues que ni siquiera a lo mejor estaban destinadas a ser usadas por Dios, y lo digo en ese sentido, obviamente sí había un plan especial con ellos, pero me refiero a que eran las personas en las que tú quizá menos te imaginabas Sí. que iban a servir para la obra del Señor. Y me impresiona mucho el caso, por ejemplo, de Rahab. Rahab, como pues dice Rahab por fe, como que respondió a la invitación de poner un listón rojo para que los hombres de Dios fueran salvos, y por eso alcanzó ella salvación. Y ese no es el acto maravilloso, sino que Pablo dice, ella lo hizo por fe, o sea, porque creyó, porque dio un salto de confianza hacia el vacío. Y creo que nosotros a veces queremos, pues sí, con nuestros actos querer impactar, querer hacer, pero quizá nuestros actos lo que les hace falta es la fe con la que yo fui alcanzado, es la intención con la que el Señor me vio con ojos de amor y dijo, tú no vas a ser alcanzado como los demás, a ti te voy a alcanzar de una manera distinta. Claro. A ti te voy a ir abrazando, te voy a ir construyendo hasta que tú digas, ya es el momento, va a ser, ¿no? Y creo que todos los héroes de la fe es eso, es gracias a su fe, e incluso el texto lo va diciendo, por fe Abraham, por fe Isaac, por fe no sé qué, y pues es ponernos en nuestro tiempo y decir, pues la fe lo es todo. Claro, sí, incluso uno de los personajes, te lo comentaba hace rato, de mis favoritos acerca de héroes de la fe, es Daniel, porque poniéndolo para nosotros que somos jóvenes, Daniel es un gran ejemplo, ¿no? También fue un joven junto con los otros chicos que lo acompañaban y vivió también todas estas experiencias, ¿no? Al grado de que su fe era tan grande que a él no le importaba, bueno, mejor dicho, sí le importaba que pudiera contaminarse su cuerpo incluso con los alimentos. Él defendió tanto su fe que yo digo, no sé si nosotros hoy en día como jóvenes haríamos exactamente lo que hizo Daniel y arriesgarnos a estar en el fuego, a arriesgarnos a estar con los leones incluso. La verdad a mí es otro personaje que en lo personal me gusta mucho su historia, me impacta mucho y yo digo, si él joven pudo hacerlo, creo que yo también puedo hacerlo también. Y creo que tocas el tema, por ejemplo, de Daniel, y de Daniel precisamente está esta parte, o bueno, resaltamos más comúnmente esta parte de
el Daniel que por misericordia de Dios no lo comieron los leones, Sí. al Daniel que pues que se mantuvo inmaculado con su tradición de orar y toda esta parte. Pero a mí en lo personal también cuando visito a Daniel, me gusta visitar la parte en la que yo considero que Daniel se ve más vulnerable. Y es esta parte del Daniel 9, que es esta oración que Daniel hace. Y a mí en lo personal me mueve mucho porque es Daniel diciendo, Señor, hemos pecado. Y yo cuando leí eso, dije, wow, este cuate que venció, que hizo todo esto, de repente como que, y es que sí, es cuestión de poner atención al texto. Por ejemplo, en el capítulo 1 la Biblia dice que él era perfecto. O sea, y perfecto es perfecto. Sin mancha. Y de repente te llegas al capítulo 9 y lo ves diciéndole, Señor, hemos pecado. Y a mí en lo personal, la primera vez que lo leí, me regresé como 2 veces a leer el primero y dije, pues ¿cómo si es perfecto? Y ves como esta parte de que aún él siendo sin mancha, interviene hacia Dios, o sea, interviene con Dios para el perdón de los pecados de los suyos. Y a mí en lo personal eso me conmovió mucho porque dije, ¿cuántas veces a lo mejor nosotros llegamos a pensar como que, pues yo estoy bien, yo estoy el otro, y nos olvidamos de que también por medio de nosotros el Señor podemos ser como ese enlace, ese puente, para que el Señor llegue a otras vidas, para que el Señor restaure otras vidas y para que perdone otras vidas. Yo también, a mí me gusta mucho la historia de Daniel. Y que le comentaba a Itzel que hay muchas como canciones, muchos como alabanzas que hablan de esto. Y creo que sí, Daniel a lo mejor es de los personajes que más accesible pueden estar a nosotros como cristianos, incluso a personas que no sepan de él, porque también Daniel en su tiempo, si lo pusiéramos nombre y apellido, fue un político, fue jefe de Estado, o sea, y el hecho de que la Biblia te presente a alguien con estas características, que lo más fácil cuando llegas al poder es corromperte, pero a Daniel lo pone como que no, eso no lo corrompió porque estaba sustentado en Dios, ¿no? Claro, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Mencionas a un Daniel que en su inicio fue perfecto, pero que incluso también tuvo mancha, igual que nosotros, ¿no? O sea, también nosotros aspiramos, como lo mencionábamos, aspirábamos a esa perfección que Cristo tuvo. Claro, no vamos a alcanzarla en su totalidad, pero eso no quiere decir que Dios no va a poner su mirada en nosotros y nos va a ocupar, ¿no? También mencionaba hace rato que quizá no hemos experimentado lo que vivieron como tal estos héroes de la fe, es decir, en el caso de Daniel no hemos experimentado eso de estar en un foso con leones. Sin embargo, sí hemos tenido otras situaciones en nuestra vida, lo cual nos podemos ser llamados héroes de la fe, situaciones en las que se ha puesto a prueba nuestra fe y en donde nosotros decidimos qué hacernos y seguir con Dios, seguir con nuestra vida, ¿no? En todo ese aspecto. Fíjate que ahorita que mencionas eso y que podemos personalizar el texto, porque creo que la Biblia, cuando la leemos únicamente como una historia, o sea, una historia en el sentido de que pues simplemente ahí está, ¿no? Pero cuando nos metemos en la Biblia decimos, a ver, yo estoy viviendo cuestiones que han fortalecido mi fe, las viví. Yo me acuerdo mucho que hace pues, como 3 años, cuando no había vacuna, cuando nadie me dio COVID, yo me acuerdo que con algunas personas he llegado a comentar esta parte de que, gracias a Dios, siento que yo no me paniqué y como que Dios hace todo, ¿no? Yo me acuerdo que llegué con mi médico que hoy también ya falleció y él falleció por COVID, o sea, esas ironías de la vida que a mí me salvó la vida por medio de lo que él sabía, pero él no pudo superar el COVID, ajá. Yo me acuerdo que llegué y él me dijo luego, no, mijo, tú traes COVID, vete a arreglar de volada, me hice los estudios y se confirmó. Pero a mí lo que me llama la atención es que después de que yo estuve aislado como 4 meses en casa, regreso a verlo y él lo que me dice es, bueno, pues la libraste, esto y el otro. Y me dice, mira, te voy a decir qué cuadro tenías. Dice, yo cuando te vi entrar dije, este brother se va. Yo dije gracias por la sinceridad, doctor. No, o sea, dice, yo la verdad sí dije, o sea, viene mal. Y dijo él, le voy a dar un tratamiento que yo estoy seguro que no va a funcionar. No, a mí cuando me dijo eso yo dije, o sea que me fui con la esperanza de vida en 0.1 o algo así. Y él cuando me empieza a decir eso y me dice, mira, yo sabía, porque él estaba en primera línea en San José, en un hospital de aquí de Puebla, estaba en San José en primera línea de COVID. Y dice, yo había visto morir de tu edad
a cantidad de chavos. Entonces yo dije, a él, no la va a librar, o sea, y dice, y la verdad es que el doctor tuvo este cuidado como de preguntarme, mijo, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Todas las noches me preguntaba, oxigenación, todo. Y dice, y cada vez que tú me decías, me voy sintiendo mejor, yo decía, pues a darle, ¿no? Seguimos con el tratamiento. Y al final yo le decía, después de que él me contó todo esto, le decía, Doc, muchas gracias. Y el doctor así sinceramente me decía, mijo, gracias a Dios, yo te di un tratamiento que yo estaba seguro que no te iba a hacer nada, pero te hizo. Y yo me acuerdo que hubo por lo menos 2, 3 noches en casa en el que yo me sentía tan mal que literal, o sea, a la familia tú le dices, voy bien, ahí la llevo, no pasa nada, ¿no? Pero ahí en la soledad de casa, ahí cuando estás enfermo, yo me acuerdo que hubo como 2 noches que yo decía, Señor, no sé si mañana voy a amanecer. Sí, claro. O sea, me siento tan mal que no sé si mañana voy a amanecer, pero si no amanezco, pues muchas gracias, ¿no? Daba yo mi agradecimiento y al otro día, sí desperté, vamos, ¿no? Y creo que gracias a Dios al finalizar esa parte, Dios fortaleció mi relación con Él, me hizo ver a Jesús de una manera distinta y creo que todo es para bien, tanto de mi vida como de los que nos rodean y también de la iglesia en la que servimos. Y yo estoy seguro que así como me pasó a mí, Dios lo ha hecho contigo. Y no sé si a lo mejor quieras compartir algo de lo que Dios te ha permitido vivir, que ha fortalecido, por ejemplo, tu fe y que a raíz de eso tú has visto que has podido bendecir a otras personas. Sí, de hecho, ahorita que mencionas esa parte de tu vida, yo creo que se define aquí lo que es el significado de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tu caso, pues no sabías si iba a haber un mañana, ¿no? Incluso sí. Ni tu mismo doctor lo sabía. Sin embargo, tu fe siempre estuvo puesta en Jesús y también ponerás en contexto a tu vida, si para mí el vivir es Cristo, el morir sí, claro. Es ganancia, ¿no? Y es verdad, ¿no? Todos estos episodios también cada quien ha vivido diferentes y sobre todo en pandemia se dieron muchos casos en los que se pusieron tan a prueba nuestra fe. En mi caso, pues mi papá falleció durante la pandemia y ha sido el momento, yo creo, en el que más impacto ha tenido en mi vida en cuanto a mi fe. Yo me acuerdo, y te lo comparto, ¿no? Aquí ya, el día en que falleció mi papá, él falleció por la tarde, sin embargo, en la mañana me acuerdo que me desperté sin saber, obviamente, que iba a ser el último día de vida de mi papá. Y en mi oración, me acuerdo que le dije a mi sobrino, vamos a orar por papá. Y en mi oración yo recuerdo que dije, Señor, haz tu voluntad. Y te voy a ser sincera, yo creo que cuando dije esa frase no sabía en su totalidad que Dios iba a hacer su voluntad. Y pasó, hizo su voluntad y su voluntad era pues que la vida de mi papá terminara, ¿no? Y quizá yo, pues no, ese no era mi deseo, ¿no? Quizá yo pensaba, ok, que tu voluntad sea que él sea sanado. Y no fue así, ¿no? Y te lo pongo aquí, lo pongo como, por ejemplo, en que eso se trata la fe, ¿no? Yo confié en lo que iba a hacer el Señor y recuerdo que cuando a mí me dan esa noticia de que mi papá había fallecido, lo primero que hice pues fue cerrar mis ojos y decirle a Dios, gracias por la vida que tú le prestaste, ¿no? En este caso, pues yo entendía que vino a mi mente en ese momento lo que yo pedía en la mañana, haz tu voluntad, y desde ahí como que analicé lo que dije y dije, ok, quizá no era lo que yo quería, pero era lo que Dios quería, y entonces ahí es donde se pone a prueba mi fe, ¿no? Ok, no se hizo esto, pero confiaste en Dios, en lo que iba a pasar, ¿no? Y después con todo esto suceso del duelo y así, y que pues he estado viviendo hace 2 años que falleció mi papá, y aún así, digo, es algo que nunca se va a superar, la muerte de algún familiar o de alguien tan cercano, pero sí se ha puesto a prueba mi fe, ¿no? Y sí he pasado también por episodios donde la fe, a veces creo que está hasta abajo y a veces creo que está hasta arriba. Y mencionabas, ¿no?, que has visto un crecimiento en mí, y no lo digo para enaltecerme a mí, sino que pues también he vivido por etapas donde he estado hasta el suelo, ¿no? Y quizá por todo lo que hago en la iglesia, por lo que hago afuera y me ven dirigiendo o frente a un grupo,
no quiere decir que mi fe también no ha estado a prueba, ¿no? Y claro que sí lo ha estado. Sí he tenido momentos altibajos, pero siempre confiando en nuestro Dios, incluso en este aspecto, y yo creo que a la mayoría nos pasó en la pandemia, el miedo pues, a enfermarte y morir. Yo creo que la mayoría lo tuvimos, ¿no? Sí, claro. En mi caso, pues sí lo tuve, también pasé por COVID, ya 2, 3 veces creo que ya me ha dado COVID, y claro que en todos esos episodios te da ese miedo de, ¿y qué pasa si, como dices, ¿no? Ya no voy a tener un mañana? Pero siempre recalcando que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y quizá en los primeros momentos era más grande ese miedo, pero conforme ha pasado el tiempo y con las experiencias que he vivido, ahora pienso y digo, bueno, Señor, hágase tu voluntad, pero ahora sí confío en, hágase tu voluntad y confío plenamente y es más grande mi fe ahora que digo, ok, Señor, lo que sea que tú hagas para con mi vida y para con la vida de mis familiares es de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y ya no hay como tal tanto ese miedo a qué pasará después, ¿no? En cuanto a cuestión de la vida, a cuestión de enfermedad. Yo creo que toda esta situación me ha ayudado a valorar y a poner todavía aún más grande mi fe y confianza en Dios. Y yo creo que ha sido de los momentos hasta ahora, porque no dudo que Dios me va a seguir utilizando y poniendo más pruebas, pero hasta este momento ha sido la prueba más grande en cuanto a fe que he tenido. Sí, y yo creo que dice ahí la escritura que todo lo que sucede en la vida del creyente sirve para aprendizaje. Claro. Y para aprendizaje del bueno, ¿no? Para aprendizaje del que podemos aprender todos, del que nos sirve para construir personalidad, del que nos sirve para construir certeza, del que nos sirve para dar un salto al vacío, cuando quizá lo más común sería, no saltes, nosotros decimos, sí voy a saltar. Y en esta parte de la fe, yo también me doy cuenta de que quizá la vida del creyente está en eso, está basada en eso. Yo ayer le decía a la iglesia que creer en Jesús es ser valiente. Digo, porque Jesús mismo le dice a sus discípulos, si tú vienes conmigo, vas a tener aflicción, vas a tener esto y el otro, pero tranquilo, yo vencí al mundo y tú también lo puedes vencer. Y el mundo de Jesús es muy distinto en aquel entonces al nuestro. Evidentemente, pues no eran los mismos problemas, pero hoy tenemos problemas que también son problemas para nosotros. Y lo interesante es que Jesús dice, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y es ahí donde nosotros podemos ponernos en un contexto y decir, si el Señor me dice que aunque yo pase las circunstancias más catastróficas de mi vida, pero que Él va a estar, yo quiero creer que Él va a estar, y Él va a estar, y lo hemos vivido de muchas maneras, lo hemos vivido de muchos aspectos, el decir, en el momento más complicado sentí la caricia del Señor, sentí el abrazo, sentí el abrigo, sentí que Él estaba ahí, y gracias a eso hoy estoy aquí, ¿no? Entonces, a mí, pues la verdad es que te agradezco mucho, amiga, que hayas contado eso, porque creo que muchos chicos se pueden sentir identificados contigo. Yo también tuve pérdidas en la familia, y también como familia de fe, hace un año a mí me tocaba celebrar el culto de acción de gracias aquí en la iglesia, después de la conmemoración de la cena, y hacíamos un recuento de cuántos hermanos, amigos en la fe habían fallecido, y eran veintitantos, 27, 28. Y tú haces el análisis y dices, no lo voy a volver a ver en esta vida. O sea, en esta vida ya no. Pero volvemos al mismo, a la misma expresión. En la que viene, Él va a estar ahí. Él apartó su lugar. Él dijo, quiero vivir por fe. Quiero que cuando el Señor vuelva en gloria y diga, vengan benditos de mi Padre, yo me levante y diga, aquí voy a estar, ¿no? Entonces, por fe creemos y tenemos la certeza de que primero Dios vamos a estar ahí y nuestros seres queridos que descansan también van a estar sentados a la mesa. Es bien interesante también darnos cuenta, amiga, que así como otras personas han sido de ejemplo para nosotros, yo comentaba con nuestro hermano Isra, el pastor con el que grabamos el primer podcast, decíamos que entre la visión general de la iglesia está precisamente esto que tú acabas de decir. Pues el pastor pastorea, ¿no? El pastor acompaña, pero pocos dicen el pastor necesita acompañamiento. Claro. Y es como de, yo por ejemplo que me llevo muy bien con él, le decía, bro, pues dime si tú no necesitas acompañamiento. Decía, pues cómo no, pues al fin y al cabo soy persona. Tengo mis debilidades, tengo mis cargas, tengo mis retos, mis desafíos. Y
y creo que así también nosotros pasamos por ahí, pero en medio incluso de esas circunstancias, Dios permite que seamos ejemplo para otras personas y a veces ni nos damos cuenta. A veces es como de, como dices tú, vengo cansado, vengo a lo mejor con pocos ánimos de estar aquí porque tuve una semana muy pesada, vengo hoy a pedir, no a dar, y de repente el Señor, en medio de todo eso, hace que proyectemos una imagen en la que a lo mejor personas más chicas de nuestra edad, más grandes, dicen, mira, Él lo está haciendo bien. Y esto te lo pongo sobre la mesa porque creo que estaría bien el que aprovecháramos el espacio para dar, pues sí, una forma de consejo, si le queremos llamar así, recomendación, de cómo en medio de esa circunstancia complicada que estamos viviendo, no olvidar que, como dice Jesús, tenemos ojos que nos miran y que volvemos al ejemplo de los héroes. No todos vivieron una vida color de rosa, pero en el momento más complicado forjaron carácter y fueron ejemplo. Yo te quiero preguntar a ti si tú tuvieras esa oportunidad de decir, no, pues, ¿sabes qué? Es que yo creo que esto, a lo mejor si lo haces, va a ser de bendición para otras personas que ni siquiera se van a atrever a decirte, oye, te admiro, oye, admiro lo que el Señor está haciendo por medio de ti en mi vida, pero que yo estoy seguro que puede llevar bendición. Incluso si quieres decir, por ejemplo, algún ejemplo de algún hermano, de alguna hermana, o incluso de alguna persona que no tenga nada que ver con la iglesia, que tú digas, oye, me vi reflejado en esa persona y hoy veo que por medio de ese ejemplo y por medio de su relación con Dios, yo me he sido instruida sin tener una clase, sin tener una plática. ¿Tú qué darías como recomendación a ese tipo de personas? Pues yo creo que han sido varias las vidas que yo he visto que me han impactado dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Que hemos conocido y de acuerdo a sus experiencias. Hay una niña en la iglesia donde yo me congrego, ella sufrió de cáncer y tú la veías y no parecía que tuviera, o sea, de verdad. Cuando nosotros hacíamos visitas entre jóvenes, adolescentes, platicábamos con ella, pareciera que al final ella era la que nos motivaba a seguir a nosotros, ¿no? Y ahí es como te das cuenta en cómo lo decías, ¿no? Dios ocupa nuestras vidas y quizá nos hace pasar por momentos difíciles, pero te está ocupando como instrumento. Y mientras tú mantengas tu fe en que Dios te está dando esa prueba, pues ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Y también mencionábamos en nuestro grupo juvenil que Dios te da pruebas, pero no te da pruebas que no puedas superar. O sea, Él sabe hasta cuándo vas a soportar, ¿no? Y en el caso de los héroes, ayer también lo veíamos con la lección de Viento Fresco, el estudio que tenemos cada sábado, y mencionaba algo acerca de la maldad. Y yo también les decía acerca de, mencionaba una parte en la que está Jesús y uno de sus discípulos le dice, pues es que yo no quiero que sufras, ¿no? Y no quiero que te pase eso. Y Jesús le dice, no, porque si no vas a interrumpir con la voluntad de Dios. Y pareciera que los héroes están destinados a sufrir, ¿no? A vivir las peores situaciones en la vida. Incluso lo vemos también en las películas, ¿no? Los héroes siempre o pierden a un familiar o no sé, les pasa algo, se dañan físicamente, lo que sea, ¿no? Y mencionaba también, les ponía yo en contexto esta parte, una de mis películas favoritas de superhéroes, y es Spider-Man, y donde el Duende Verde le dice, ¿no? Que la gente solo le gustan los héroes cuando mueren en la hazaña. Y quizá eso pasa con la mayoría de la gente, ¿no? Que en el caso de Jesús, y poniéndolo en contexto con esto, quizá este discípulo no quería que Jesús muriera en la hazaña, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Era lo correcto, ¿no? Él decidió morir por nosotros, aún sabiendo que en un futuro íbamos a fallarle, ¿no? Y en el caso lo pongo en contexto con los héroes, es que pareciera que estaban destinados a sufrir, es decir, parece que estamos destinados a vivir los peores momentos de la vida. Sin embargo, quizás sí, pero somos utilizados por Dios, ¿no? Y pasó con muchas personas ahorita en lo de pandemia, incluso antes de pandemia, personas que han vivido enfermedad,
situaciones económicas, ahí es donde se ve reflejado, ¿no? Y son las pruebas que Dios nos pone en nuestra vida y que vamos a seguir pasando, sí, quizá muchos momentos difíciles en nuestra vida, no solo con enfermedad, no solo a raíz de la pandemia, pero ahí es donde se va a poner a prueba nuestra fe y donde entonces seremos seleccionados como esos héroes de la fe, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a poner a reflexionar y a decidir en qué es lo que realmente queremos y cuál es nuestra esperanza, ¿no? Y nuestra esperanza, pues obviamente se encuentra en Jesús. Sí, y yo creo que igual, volviendo al ejemplo de Jesús que mencionas, los diferentes escritores resaltan cosillas de Jesús, ¿no? Y entre las cosas que a mí me gusta que los escritores de los evangelios resaltan es que no tienen reparo en mostrarte a un Jesús débil, pero en medio de su debilidad te muestran que Jesús nunca perdió la fe en que su Padre lo estaba acompañando. Claro. Y eso a nosotros nos enseña a ver esta parte, a comprender lo que Jesús significa, lo que Jesús quiere decir cuando le dice a sus discípulos: yo ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su amo, sino ahora les vengo a llamar amigos. Y yo le decía ayer a la iglesia, igual le decía: hermanos, cuando Jesús dice eso, tenemos que mirarlo a contraluz también en la parte en la que él le dice a Felipe: tanto tiempo conmigo y no me conoces, hablando de que él es la imagen de Dios. Entonces, contar con Dios sí como un padre, pero también con un amigo que te puedes acercar, con un amigo que le puedes decir: oye, Señor, la estoy pasando mal, la verdad sí la estoy pasando mal, tú ya lo sabes, solamente quiero venir a platicar contigo, quiero desahogarme, quizá por lo que tú quieras no lo hago con nadie más, pero quiero que sea contigo. Creo que sirve como un elemento también de que nos contextualiza, nos ayuda a ser sinceros y en esa sinceridad también aprender que nos estamos restaurando. En esta parte, amiga, ya que nos vamos encaminando un poquito hacia darle un cierre a este capítulo, yo te quería preguntar igual si nosotros en nuestro contexto estamos ya a lo mejor muy acostumbrados a ver que en las noticias o en los periódicos o en las historietas dicen un héroe, ¿no? Frustró un asalto, y con lo que tú dices, ¿no? Y eso le hizo que le dieron un balazo en la pierna, no sé. Yo estaba viendo apenas un video de un perro que se dio cuenta que otro perro estaba mordiendo a un niño chiquito y llegó el perro y lo salvó, ¿no? Un perro es héroe. El caso de la perrita que fue a Turquía, ¿no? Y falleció, murió como héroe, ¿no? El término héroe no queremos decir que está pues mal utilizado, porque después de todo cumplen un propósito, pero ¿cómo nosotros podemos recomendarle en este caso que llegamos a jóvenes, niños, adolescentes, personas adultas, algunas que han vivido el cristianismo, otras que no, algunas que llegaron de rebote aquí porque el hermano, porque el primo lo recomendó, no porque ellos quisieran verlo? ¿Cómo les podemos nosotros recomendar que ellos cumplan con un propósito de vida en el que sean para bien de los que los rodean? Aquí no lo vinculamos directamente con que sean o no creyentes, sino que sean de bendición y que ellos acepten esta recomendación porque la estamos dando con amor, porque no les estamos diciendo es que ven a mi iglesia, ven, congrégate, solamente por medio de aquí puede ser bueno, no, sino que nosotros sabemos que a veces el Señor Él se lo dice a sus discípulos: estas personas a los que ustedes quieren funar son buenos porque hacen el bien, aunque no estén conmigo. Nosotros ¿cómo podemos motivarlos a ellos y decirles: súbanse al barco de hacer el bien? El mundo en el que vivimos está cada vez peor, necesita que seamos más. Sí, pues recordando también lo que mencionábamos al principio, ¿no? Quizá pensamos que al ser elegidos por Dios es porque somos perfectos en su totalidad. Y mencionabas, ¿no? Hay personas que no son creyentes, que no conocen del cristianismo
Y sin embargo, pues también les pasan sucesos como los que nosotros hemos vivido, ¿no? Y también son instrumentos, son utilizados por Dios de acuerdo a sus experiencias de vida, ¿no? La invitación es en que pues sigan adelante, ¿no? Sigan creyendo. Para aquellos que sí tienen sus creencias en cuanto a Dios, pues seguir firmes, ¿no? En la fe, en ese caminar, que no va a ser fácil para todos aquellos que ya hemos decidido seguir a Cristo. Sabemos que nuestra vida no es perfecta en totalidad y no lo va a seguir siendo. El hecho de que sigamos a Jesús no quiere decir que de aquí en adelante no va a haber problemas, no va a haber situaciones en las que se vaya perjudicado nuestra vida. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo es que seguimos adelante, no? Aún con las cosas malas que nos pasan, pues es eso, ¿no? Es más que nada la clave es la fe. Tener fe en nuestro Dios, en que todo lo que pasa es de acuerdo a su voluntad buena, agradable, perfecta, y que sí, quizá suene incoherente, ¿no? Y ayer en el estudio veíamos y nos preguntábamos acerca de que si Dios es malo o por qué permite la maldad, y llegamos a la conclusión de que Dios ni siquiera creó la maldad. El humano fue el que fue creando todos estos actos de maldad, y entonces pues es ahí donde nosotros vemos, ¿no? De acuerdo a nuestra vida, qué es lo que elegimos, si hacer actos de maldad o seguir con los actos de bien. Y entonces es ahí donde también nuevamente se pone a prueba nuestra fe, y donde entonces, ¿cuál es el camino que debemos elegir? Pues el camino del bien, ¿no? Confiar en nuestro Dios, en que Él nos va a poner las pruebas, pero también nos va a poner los medios para poder derrotar todas estas pruebas, ¿no? Y mencionabas también algo importante, y es que, bueno, retrocediendo un poco a lo que yo viví, y decías que pues nosotros tenemos esa fe de que en aquel día vamos a volver a ver esas personas. Y te voy a decir que eso es lo que yo siento que me ha mantenido firme en cuanto a la situación de la muerte de mi papá. Confiar, tener fe en que algún día lo voy a volver a ver, eso es lo que a mí me ha mantenido en ese aspecto, lo que me ha mantenido fuerte. Y yo creo que esa es la invitación, ¿no? Todo se define en la fe que tenemos con nuestro Señor Jesús, y confiar plenamente en que aunque pases valles de sombra, de muerte, Él siempre va a estar ahí a tu lado. Amén. Y yo creo que en esta parte igual de ir cerrando el capítulo, creo que el Señor nos regala la oportunidad de no solamente compartir lo que somos gracias a Él por medio de un mensaje en la iglesia, por medio de nuestros dones, por medio de escribir, por medio de cantar, por medio de dirigir, por medio de dar una reflexión, sino que precisamente el Señor nos permite aprender desde lo que nos ha permitido vivir. Y creo que hoy Él nos ha dado un mensaje especial por medio de este podcast, que es que aunque nuestra aspiración no sea llegar a ser un héroe para las personas, porque yo creo que no queremos llegar a ser como esta canción de Hércules de cero a héroe, que lo ponen que ya apareció en las monedas y todo eso. O sea, ese no es nuestra meta. Claro. Nuestra meta es simplemente cumplir con nuestro propósito. A veces el propósito no sabemos cuál es, estamos caminando porque tenemos fe, porque creemos que estamos llegando a una meta, pero la intención aquí es decirle a las personas que están del otro lado que no hay otra sino seguir caminando, seguir conscientes de que Dios está con nosotros por medio de Jesús, y que las cosas, no importa si están muy complicadas en este momento de nuestra vida, el Señor ha prometido sacarnos del hoyo, y al sacarnos del hoyo volvernos a reconfigurar para ser una mejor versión de la que éramos antes de caer en ese hoyo. Entonces, nosotros desde acá les mandamos un abrazo. No sabemos por lo que estén pasando, si es para bien, si están disfrutando mucho de este momento, de un momento de paz, de un momento de misericordia. Sean misericordiosos con los demás, den amor, den paz para todos. Pero si están pasando por un momento especial, quiero que sepan que el Señor no abandona, el Señor sostiene, ha prometido que así lo hará. Y yo en lo personal he dado últimamente este mensaje. Dios dice en la Biblia, pruébame en esto. Dice, pruébame en esto.
Entonces yo les quiero invitar en el buen sentido a que prueben al Señor, Claro. en el que le digan, Señor, yo te pruebo porque sé que puedes, demuéstrame que sí puedes para que entonces yo vuelva a seguir adelante. Entonces yo les quiero invitar en esta tarde que si están pasando por algo muy complicado, díganle al Señor que lo están poniendo a prueba. Díganle, Señor, te amo mucho, creo en ti, pero te quiero retar en esto. Ayúdame a sanar, ayúdame a ser mejor. Y yo estoy seguro que capítulos más adelante ustedes nos van a compartir que el Señor lo ha hecho una vez más y nosotros daremos gracias por eso y por sus vidas. Amiga, muchísimas gracias por estar aquí. Yo en lo personal sabes que te quiero un montón. Creo que lo digo constantemente, Dios nos regala hermanos en la fe, pero a algunos de ellos nos regala la bendición de llamarlos amigos y creo que a mí me regala esa bendición. Gracias. Ojalá y no sea la primera vez. Nosotros tenemos la intención de que esto siga sucediendo, que te podamos tener aquí y pues no sé si quieras igual dar un mensaje final a la cámara y pues el mensaje que quieras, aquí ya es abierto igual, lo que tú quieras decir. Sí, pues simplemente recordando, ¿no? Esta última parte que mencionabas, en que hay que seguir caminando y que todas son pruebas de fe y quizá para algunos es difícil poner su vida en manos de alguien que no ven. Para nosotros, pues bueno, sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente y que no es necesario verlo para que nosotros podamos creer, pero quizá para otras personas sí les es difícil y como mencionabas, los invitamos a que pongan la situación difícil por la que están pasando en manos de Dios y de verdad Él va a dar respuesta, que sí también quizá uno quiera que te responda al instante, no va a ser así, de una vez digo, no va a ser así, Dios no va a responder tu petición mañana o en el momento en el que tú la quieras. Él va a actuar de acuerdo a su propósito que ya tiene en tu vida. Sin embargo, tú sigue adelante, firme con tu decisión de entregar esa situación, e incluso tu vida entera a Dios, y vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes que incluso nosotros imaginamos. Entonces simplemente confía, sigue caminando y de verdad pon tu mirada en el Señor porque el Señor ya puso su mirada en ti. Amén. Y pues bueno, a mí me gustaría cerrar de una manera distinta como lo hemos hecho las veces anteriores. ¿Qué te parece, amiga, si vemos cada quien a nuestras cámaras y le decimos a las personas que nos están viendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Claro. Que ellos lo digan desde su forma, con sus propias palabras y que se vayan a descansar. Si lo están viendo en la noche, que descansen consciente de que todo lo pueden en Cristo, de que Cristo está acompañándolos. Si lo están viendo en la tarde para finalizar el día, si lo están viendo en la mañana, que ellos estén conscientes de que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Entonces vamos a decirlo 3 ocasiones para que nos capten las cámaras. Vamos a decirlo y de esta manera vamos a cerrar. Muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Les abrazamos en el Señor a la distancia y les queremos decir lo siguiente. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una última. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones.